En octubre del año pasado, Mario Vergara renunció al cargo de presidente del Banco Central y anunció su precandidatura a la presidencia de la República por el Frente Amplio, con un espacio propio, un espacio de perfil sereñista. Desde entonces, las encuestas lo muestran en el último lugar de las preferencias de los frente amplistas. Sin embargo, se las ingenia para marcar agenda. Por ejemplo, el viernes pasado, durante una actividad de campaña, Vergara opinó que la negociación del gobierno con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa no se hizo bien. Una afirmación que no pasa desapercibida, así que bueno, de ese tema y de sus propuestas, sobre todo las no económicas, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Mario Vergara. Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Con la voz cascada? Un poco, sí, la campaña es exigente en esa materia, ¿verdad? ¿Usted es de gritar mucho en los actos? No, uno más grita sobre todo en los actos así de calle, ¿no? Sí. Que no son muchos. Pero sí de hablar bastante en ámbitos de comités y cosas por el estilo, que a veces hay micrófonos, a veces hay que hacerlo un poco más a viva voz, pero en la acumulación, sobre todo en las giras al interior, ¿no? Que pero son usted está entrenado intensas. en el manejo de la voz. Se lo ha visto cantando varias veces en esta campaña. Y bueno, estoy en el coro del Banco Central, que es una escuela, ¿no? ¿Sigue en el coro del Banco Central pese a que ya no está como presidente? Sí, porque el coro se armó de cara a la celebración de los 50 años del banco hace más de 2 años y fue pensado para funcionarios y exfuncionarios del banco, así que calzo perfecto y la verdad que es una actividad que me ayuda mucho a despejar, a tener un ratito saliéndome de la exigente campaña, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? ¿Los lunes? Los lunes a las 6 de la tarde, a nadie ¿Dónde se es? En el Banco Central. El Banco mismo. Central. Bueno, ya saben, vayan todos a escuchar. No, es que a nadie se le ocurra ofrecer acto o entrevistas de prensa a esa hora porque está bloqueada. Bueno, pero justamente por eso mismo llama la atención que se quede disfónico. ¿Qué es eso? No, es la acumulación. Bueno. Tampoco estoy disfónico. No. Aguanto. No es la voz típica, pero se entiende. Exacto. Bueno, yo decía, falta 1 mes y medio para las elecciones internas y en las encuestas de intención de voto dentro del Frente Amplio usted, sí, último. Pero subiendo. ¿Va a mantener la precandidatura hasta el final? No tenga la más mínima duda, porque nuestra propuesta no mira solo la cuestión estrictamente electoral. Para nosotros lo electoral lo enmarcamos en el contexto de la renovación política del Frente Amplio, que ya la estamos haciendo con naturalidad, con espíritu fraterno, pero que implica movimiento en el Frente Amplio, implica a veces derivado del cambio de lo que va a ser la estructura de liderazgos, que va a haber una nueva estructura de liderazgos que no sabemos cómo va a ser, que no va a ser la réplica de la anterior, y también eso va a condicionar un poco los movimientos en materia del mapa sectorial en el Frente Amplio. Usted ha dicho que más allá de candidatearse a la candidatura a la presidencia, su intención es construir un sector sereñista. ¿En qué se diferencia entonces ese planteo de lo que podría ofrecer hoy mismo el Frente Liber Sereñi? No, a ver, yo creo que en el Frente Amplio existen diversas sensibilidades. Sí, pero usted viene de esa sensibilidad. Usted integró el equipo económico de Astori, etcétera. Sin duda. Y también estuve muchos años pegado a Sereñi en el Centro de Estudios Estratégicos 1815. Yo creo, vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que el proceso de renovación implica una reformulación de los espacios sectoriales. De alguna manera la estructura de liderazgos Vázquez, Mujica, Astori, que fue muy exitosa, sin duda está dando paso a una nueva. Ajá. Por lo tanto, creo que está habiendo ya movimientos que hacen que la estructura vigente de sectores vaya a ir cambiando. Una interpretación posible es que usted busca ofrecer una alternativa a futuro a los grupos del Frente Liber Sereñi hoy para cuando Astori efectivamente dé un paso al costado. Por supuesto que todo lo que es la sensibilidad asociada al Frente Liber Sereñi, nosotros nos sentimos muy cercanos y evidentemente apuntamos a que ese espacio también esté bajo nuestro impulso, ¿verdad? Pero pretendemos también que sea más grande. Para empezar, porque en el Frente Amplio, los Frente Amplistas sectorizados son la minoría.
hay mucha gente independiente que en este proceso de renovación y de campaña se está acercando a trabajar, a militar. Nosotros apuntamos a fortalecer una sensibilidad en el Frente Amplio de visión moderna del mundo, de entender el mundo actual, de entender la región actual, el país actual, el impacto de la tecnología en distintas áreas, con mirada de futuro, pero basado en los valores fundacionales del Frente Amplio y sobre todo en una impronta sereñista, que no nos parece un tema menor porque honestamente por momentos nosotros vimos en algunos tramos del proceso frente amplista que la imagen y la figura de Sereñi se había soslayado un poco. Nosotros nos importa volver a poner en el centro de la escena la figura de Sereñi porque eso es sinónimo de valores, de ética, de coraje, de visión estratégica, de una forma de hacer política en base al diálogo respetuoso. Entonces, así que usted efectivamente podría ser o estaría trabajando para ser una alternativa en un futuro cercano para los grupos que integran hoy el Frente Liber Sereñi. Y mucho más, aspiramos a ser parte de la nueva estructura de liderazgos. Ahí está. Ya sea desde la presidencia o desde el lado que nos toque estar, pero integrando una nueva estructura de liderazgo en el Frente Amplio que, reitero, no sabemos cómo va a ser. Los Frente Amplistas lo dirán. Pero hoy no hay grupos de envergadura del Frente Amplio apoyándolo, ¿no? No, exacto. Nosotros lanzamos nuestra precandidatura sin apoyo de los principales aparatos del Frente Amplio. Y eso es así. Sin embargo, en el proceso de la campaña se van uniendo pequeños grupos o escisiones de algunos de los grupos principales. Pero son pequeños grupos, justamente llama la atención eso, ¿no? Bueno, pero lo que nosotros estamos construyendo, lanzamos esto hace 6 meses y estamos avanzando, estamos creciendo en todas las encuestas a pesar del lugar que usted planteaba y sobre todo aspiramos, reitero, a fortalecer ese espacio que nos parece fundamental, que esa sensibilidad dentro del Frente Amplio tenga fortaleza para hacer un mejor Frente Amplio. Y somos absolutamente optimistas de que ese proceso va a continuar en la buena senda. Bueno, vamos a ir tratando algunos temas cosa en los más, próximos minutos. Sí, ya que lo dice. También estamos construyendo un liderazgo entonces que no se lo vamos a deber a nadie, que lo estamos construyendo colectivamente con todos los compañeros que hoy apoyan esta opción y creo que a la larga eso es una fortaleza. Seguimos con el economista Mario Vergara, precandidato en la interna del Frente Amplio. Ahora ya para ir a detenernos en algunos temas en particular. Bien. Yo decía en la introducción, llamó la atención la semana pasada un comentario suyo crítico de la forma como el gobierno negoció con UPM por la segunda planta de celulosa. Fue durante una charla en la asociación Sitlovsky ante una pregunta que le formularon. Vamos a escuchar. El caso de UPM2 trae dificultades adicionales con respecto a las dos pasteras anteriores, porque en general las dos pasteras anteriores utilizaban básicamente infraestructuras que ya existían. En todo caso había que pulirlas, ¿no? Pero eran infraestructuras que ya existían. En cambio ahora hay que hacer infraestructuras nuevas y ahí está una de las dificultades, que es que el Estado se compromete a hacer infraestructuras que hoy no hay para que ese emprendimiento pueda hacerse. Mi desconformidad o mi insatisfacción, ¿en dónde radica? Creo que la negociación no se hizo bien. Aparece el tema UPM2 en 2015, que fue un año donde había una sensación de que todo se enfriaba, que todo se derrumbaba, que todo empeoraba. Y UPM2 se lo visualizó, creo, ahí como una tabla de salvación, ahí nos aferrados como a un rencor. También creo que del lado de los finlandeses la actitud no fue buena. Uruguay tenía un antecedente con Botnia, o sea, con UPM1, que realmente, obviamente por interés del Uruguay y los 2 años de los puentes cerrados y demás, de la defensa de la soberanía de políticas en el Uruguay, pero obviamente también con un impacto de defensa de la inversión. En ese caso, bueno, yo creo que los finlandeses se olvidaron rápidamente de eso. Y la negociación se hizo desde, yo diría desde alguna manera, desde ciertas posiciones que no eran de fuerza de parte del Estado. Vergara, usted era parte del gobierno que negoció con UPM. No, yo estaba en el Banco Central, bueno, no participé de nada de esa negociación. Lejos no estaba. Más bien me enteraba, pero no participaba. ¿No pero tuvo ninguna intervención?
No, ¿Ni siquiera hubo consultas? No había ningún tema que involucrara al banco, pero a ver... Llama la atención que salga ahora, en momento de campaña, a hacer este cuestionamiento. Déjeme recordar, Cotelo, que en aquel momento los voceros principales del Ministerio de Economía también manejaron insatisfacción. Hubo discusión pública, el propio ministro Astori tuvo reparos, el jefe de la asesoría macro renunció al Ministerio de Economía, entre otras cosas, por este tema. O sea, no, Andrés Massoyer se fue. Exacto, o sea, no es tan extraño en el sentido de que ya hubo voces vinculadas al Ministerio de Economía en aquel momento que también tenían insatisfacción con la negociación. Y yo ponía el foco más bien en el tema de que en el convenio, en el contrato, el Estado se comprometía a hacer cosas cuando todavía no estaba en el propio contrato. Se plantea que UPM no tenía una decisión tomada de la inversión. Yo creo que las cosas han avanzado y todo parece indicar que la empresa va camino a confirmar la inversión y eso de alguna manera mejora el posicionamiento con relación al Estado, porque el Estado va a estar haciendo un esfuerzo importante que yo creo que lo tiene que hacer. Es que la justificación que se ha dado, palabra más, palabra menos, y sobre todo la que viene del lado de la empresa es Uruguay, por lo visto, tiene interés en que se haga esta inversión, que se instale una segunda planta de celulosa. UPM necesita para eso que exista una cierta infraestructura, y da la casualidad que el Uruguay no la tenía. Y para que nosotros podamos resolver la inversión, tenemos que estar seguros de que existe esa infraestructura. Podría haberse planteado una cuestión condicional, pero diciendo la inversión. Si existe esa infraestructura, si el Estado uruguayo desarrolla esa infraestructura, la empresa va a estar. Sí. Y no es lo que dice el convenio, ¿no? Ahí dice la empresa evaluará, decidirá en su momento. No sé, pero... Le discuto un poco. Claro. El argumento que se ha planteado es, como la construcción de esa infraestructura lleva un tiempo, no es instantánea, claro. En ese lapso las condiciones del negocio pueden cambiar, el mercado puede cambiar, entonces no es lógico que la empresa se comprometa de antemano a que sí va a ser, sino que hay que esperar a determinado momento para tomar la decisión. Bueno, es una forma de verlo. Yo creo que podía haber habido una contrapartida un poco más firme. Pero lo bueno es que a medida que pasó el tiempo y se van desarrollando los procesos, todo parece encaminarse en la buena dirección. ¿Pero usted entiende que el gobierno, la República Oriental del Uruguay, concedió demasiado a UPM? No. O sea, yo creo que en esa situación, como mencionaba ahí en el audio, de repente, porque se negoció un poco con la tónica de que la inversión tenía que salir sí o sí. Uh-huh. Y como eran muchos aspectos lo que había que negociar con UPM, o sea, el puerto, el ferrocarril, la compra de energía, el canon, etcétera, etcétera, y esas negociaciones se hicieron un poco por separado, digamos, y ahí estuvo un poco la disconformidad también que hubo en economía en aquel momento, ¿no? Una vez que se están las negociaciones hechas y se pasa raya, ahí un poco algunos podíamos tener la sensación de que se podía haber sacado un resultado un poco mejor, pero no porque se concediera nada, no. De algún modo usted desinfla un logro que el Poder Ejecutivo está cerca de comunicar oficialmente como una gran noticia. No, yo creo que la instalación de UPM2 en Uruguay es una noticia importante, es la inversión más grande de la historia en el país y vuelve a ratificar una cuestión reputacional del Uruguay, que si una empresa internacional como UPM hace una inversión de esa magnitud en Uruguay, después de tener además otra inversión ya hecha, confirma la idea de que Uruguay es un país con seriedad, con respeto a los contratos, con seguridad jurídica, en donde la inversión, tanto doméstica como internacional, digamos, está resguardada desde ese punto de vista, y yo creo que esa es una buena noticia. No, para nada pretendo... Lo que pasa, ¿sabe por qué se lo digo? Porque desinflar ninguna noticia. No, entre otras cosas, usted en este audio que pusimos al aire, usted de algún modo le da la razón a críticas que ha hecho la oposición, que ha señalado, para el gobierno era debido a muerte esto, estaba tan complicado con sus planes y con sus resultados en materia económica, etcétera, que... Pero yo no veo a la oposición contraria. UPM2 era la tabla de salvación, ¿no? No veo a la oposición contraria a la instalación de UPM, ¿no? Yo creo que...
Este es un logro del país, obviamente. No, pero se está gobernando el Frente Amplio, Amplio. Se le hicieron demasiadas concesiones, eso no, sí. No, bueno, pero esa ya, creo que hay un matiz en lo que estamos diciendo, no es esa mi postura. Lo último, usted también cuestiona la actitud de los finlandeses. Y sí, yo creo que Uruguay claramente tuvo una tesitura, que obviamente era en interés del país, ¿no? O sea, nosotros no podíamos aceptar como Uruguay que, que no se pudiera desarrollar la soberanía en las decisiones de política económica y de inversiones en el país, ¿no? Que fue todo el conflicto con Argentina, primero con Entre Ríos solo, después se sumó el gobierno argentino, y que tuvo impactos importantes, ¿verdad? Los puentes entre Argentina y Uruguay estuvieron cortados prácticamente 2 años. O sea, yo creo que hubo un gesto de mucha decisión política que fue muy correcto y que tuvo buenos resultados, además, también en materia reputacional, que creo que también en el marco de la negociación los finlandeses podían haber... Porque los finlandeses fueron muy duros en la negociación. En estas. Sí. Lo que usted está diciendo es, Uruguay, cuando se resolvía la primera inversión, la primera planta, que en aquel momento era Botnia, ¿no? Sí. También de origen finlandés, en aquel momento Uruguay, el Estado uruguayo se jugó mucho, asumió costos muy altos en defensa de ese proyecto. Sí, no del proyecto, era en defensa de la soberanía, pero que de hecho también estaba viabilizando ese proyecto. Eso, dice usted, debió haber sido correspondido ahora, en esta nueva negociación. Sí, no que te regalen nada, pero lo que uno tiene entendido es que en la negociación los finlandeses fueron muy duros. Enseguida volvemos con otros temas en la entrevista con el economista Mario Vergara. ¿Cómo ve hasta ahora la campaña del Frente Amplio? Se lo pregunto porque da la impresión de que los precandidatos, al estar condicionados por un programa común, no arriesgan demasiado en sus propuestas o en sus orientaciones. A ver, el Frente Amplio creo que ofrece en la campaña electoral la transparencia de su naturaleza, que es desde que nació hace 48 años, unidad en la diversidad. Y en la formulación electoral actual la unidad está dada obviamente por el objetivo de acceder al cuarto gobierno, porque estamos convencidos de que es lo que el país necesita, y también por un programa único aprobado en el Congreso y fruto del trabajo de muchísima gente, que también es un sello distintivo del Frente Amplio. Esas son señales claras de unidad, y ese es el paraguas bajo el cual estamos 4 precandidatos que reflejamos sensibilidades diferentes. La diversidad del Frente Amplio sigue existiendo, y creo que la formulación de 4 precandidatos refleja esa diversidad. Creo que hubiera sido un error político que a nivel de cúpula se hubiera definido un único candidato o una única fórmula. Creo que esta es la mejor que le puede pasar al Frente Amplio en este proceso de renovación política. ¿De qué debería hablar el Frente Amplio para no quedar parado simplemente como continuismo? No, a ver, nuestra formulación es de reivindicación. En primer lugar, nuestra idea es de dotar sistemáticamente de contenido a la campaña. Las campañas no pueden ser en el Uruguay cuestiones que se dirimen en términos de imagen o marketing político. Y nosotros pretendemos dotar de contenido sistemáticamente a todos los temas. Algunos temas que más o menos ya traíamos manejados y otros que estamos aprendiendo todos los días en la propia campaña. Y el eje nuestro es la reivindicación de lo hecho por los 3 gobiernos del Frente Amplio. Creemos que hay innumerables transformaciones estructurales con buenos resultados en muchísimas áreas que explican, entre otras cosas, que hoy el Uruguay está en un escalón más alto de bienestar, de equidad, de derechos que cuando el Frente empezó a gobernar. Pero también parados en esa reivindicación, también tenemos que tener 2 cosas. Una visión autocrítica de que hay algunas áreas que por más que se hayan hecho cosas, no estamos teniendo los mejores resultados o no supimos procesar reformas estructurales. Yo creo que hay que tener esa tesitura crítica porque la gente la tiene, los frente amplistas y las frente amplistas lo tienen. Y la gente no es tonta. Uno como postura de izquierda nunca puede decir hicimos todo bien y todos los resultados son bárbaros. A ver si adivino algunas áreas para la autocrítica. Educación. Así es. Seguridad pública. Así es. Manejo del gasto. En algunas cosas, sí. Y, por otro lado, manejo de
por ejemplo, algunas empresas públicas. Sí, sí, claro, temas de gestión, ni hablar. Ahora, también hay otra beta del asunto que no es de continuismo, sino que es que en la renovación de cómo vemos el mundo hoy, nosotros impulsamos no solo la renovación de los liderazgos, sino la renovación de la cabeza, de cómo vemos el mundo, la región, el país, la dinámica de la tecnología. Hoy eso está generando desafíos nuevos, diferentes. Primero, el hecho de que el Uruguay esté en un escalón más alto de bienestar hace que la gente demande otras cosas. En el 2005, 40% de la gente estaba bajo la línea de pobreza, el desempleo era el 15%, entonces la demanda social era sacame de la pobreza, generemos fuentes de trabajo. Hoy sigue habiendo, obviamente, problemas de fragmentación social y demás, pero hoy el panorama es diferente, las demandas son diferentes. Y hay problemas nuevos, por ejemplo, los temas vinculados a la tecnología desafían cuestiones en el mundo del trabajo. Entonces ahora reaparece el tema del empleo con características distintas a la que era en el 2005. Hay una mezcla allí, ¿no? Hay una mezcla en cuanto a los problemas de empleo. Sí. Efectivamente hay una parte que tiene que ver con la revolución tecnológica, la automatización, etcétera, y hay otra que tiene que ver con condiciones del ambiente para la actividad empresarial en Uruguay. Y más bien para el enfriamiento de la economía, derivado también de cuestiones internacionales. Hoy, en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, durante ese periodo hubo una creación de 300.000 puestos de trabajo, pero en los últimos 4 años ha habido una disminución cercana a los 50.000. Más de la mitad de esos empleos son de la industria de la construcción, que estaba en las nubes hace 4 años. Empleaba una cifra sideral de trabajadores comparado con cualquier boom de construcción en el pasado. Eso se debe a que estábamos también volando en materia de inversiones. Y eso se ha enfriado porque el mundo se ha enfriado, porque la región está atravesando un momento muy difícil en el terreno económico y por lo tanto también la economía uruguaya está creciendo a tasas más modestas. Eso explica más de la mitad de la disminución de los empleos. Y después sí, la cuestión de la dinámica de la tecnología que desafía puestos de trabajo y sobre lo cual hay que tener una visión también moderna, ¿no? De entender que las políticas públicas tienen que fortalecer la parte de recapacitación de trabajadores para ayudar a los trabajadores y trabajadoras que están en esos empleos que van a ir quedando por el camino a adaptarse a los nuevos empleos que van a tener potencia. Entonces, eso es un desafío, entre comillas, nuevo, es diferente. Y lo mismo también en materia social. Bueno, yo decía, vamos a hablar poco de economía hoy porque hemos hablado bastante en entrevistas anteriores. Vamos justamente a temas que no son de la macroeconomía, que no son ni siquiera del mundo del trabajo. Vamos para otros lados enseguida con otras preguntas. Muy bien. Está claro que empleo, de lo que usted venía hablando, es uno de los asuntos que más inquietan. Sin duda. Que más plantean los ciudadanos en esta campaña electoral. Pero ya lo hemos conversado otras veces. Vayamos a seguridad pública. Bien. Recuerdo que cuando estuvo en febrero acá, en Perspectiva, usted lanzó una propuesta de desarme obligatorio de la población. Primero, ¿esa es su propuesta en materia de seguridad pública? No hay una medida o una propuesta en seguridad pública que sea mágica, que resuelva los temas de la seguridad por sí mismo, ¿no? Es toda una batería de propuestas las que van a ayudar a mejorar la situación. Bueno, ¿y esta en particular? Esta es una porque estamos convencidos de que el acceso tan sencillo a las armas de fuego genera bastante más problemas de seguridad que los que puede resolver. En el Uruguay hay 600.000 armas registradas y otro tanto ilegales. Hay más de 1.200.000 armas en Uruguay. Somos el 6º país del mundo en tenencia de armas por parte de la población. Y cuando nosotros lanzamos esa propuesta, había gente que decía, bueno, pero vas a generar un mercado negro. Bueno, el mercado negro ya existe, la mitad de las armas son ilegales. Bueno, justamente, pero la primera contestación es, con una medida como esta, lo que usted va a lograr es que los ciudadanos honestos que quieran defenderse mediante armas de fuego no puedan hacerlo, estén limitados, y en cambio sí tengan libremente armas los delincuentes porque funciona el mercado negro, punto. Bueno, pero ahí está la obligación de las políticas de seguridad, ¿no? Libremente no, la ley no va a decir que los delincuentes tengan libremente armas y los ciudadanos honestos no. No, esa fue una crítica sin duda, y para eso yo tengo la siguiente visión. Eso tiene implícita una lógica de seguridad pública, que es que para combatir la delincuencia todos tenemos que armarnos hasta los dientes y andar a los tiros con los delincuentes.
y yo estoy lejísimo de esa postura. Las políticas de seguridad son responsabilidad del Estado, que el Estado la tiene que hacer mejor, que el Estado la tiene que hacer más eficaz, sin duda, pero no es transfiriéndole esa responsabilidad a la ciudadanía, y de hecho tenemos cada vez más armas, y por esa vía uno no ve que realmente se combata la delincuencia. Y sí genera tragedias que a veces no tienen nada que ver con la seguridad pública por el acceso a las armas. A ver, el 70% de los homicidios se hace con armas de fuego, el 50% de las rapiñas se hace con armas de fuego, lo cual le agrega violencia, ¿no? Pero además la cuarta parte de los homicidios están catalogados como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Yo estoy seguro que hay muchas de esas situaciones que culminan en un homicidio que de no tener acceso a las armas de fuego podrían evitarse. Ahora, ¿qué otras medidas propone usted en seguridad pública? En primer lugar, un tema de enfoque, porque también es parte de la autocrítica que uno hace en materia de seguridad. Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, teníamos un foco muy claro en el combate a las causas sociales del delito. Y estaba bien. Pero no teníamos el mismo énfasis en la represión de la delincuencia. Capaz que la palabra represión nos revolvía un poco el estómago, nos hacía recordar a la represión política. Y yo creo que al Frente Amplio le llevó bastante tiempo encontrar un mejor equilibrio entre estas cosas. Creo que recién en los últimos meses, con los operativos que se están desarrollando, que yo comparto enteramente, de mayor contundencia, de mayor firmeza en el combate a la delincuencia, estamos llegando a un equilibrio mejor. O sea, creo que usted el está Frente compartiendo Amplio, críticas de la oposición. bueno, la oposición siempre va a criticar, ¿no? Pero no comparto. Ha sido muy cuestionada la política de seguridad pública del primer gobierno Vázquez, pero la oposición ahora se va a que la solución en clave represiva es militarizar la policía, allanar los hogares de noche, generar lógicas de cadena perpetua, cosas que no han resuelto temas de seguridad en ninguna parte. Una de las posiciones es la que impulsa Jorge Larrañaga. Y algunos otros que lo apoyan, ¿no?, en la reforma constitucional. No es militarizar la policía tampoco, es crear una guardia de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas. Pero que quedan bajo la égida de las Fuerzas Armadas, no bajo la égida policial. Está claro que usted no comparte ese camino. De ninguna manera. Pero entonces decía, ¿por dónde es Pero que sí comparto el nuevo tono, el nuevo discurso que tenemos desde las autoridades del Ministerio del Interior, sobre todo, que es de mayor firmeza y contundencia en la represión del crimen organizado. Hoy tenemos modalidades delictivas que hace 8 o 10 años no se veían en Uruguay, asociadas al crimen organizado, al narco, y creo que, estamos empezando a dar una respuesta más firme, entendiendo más la realidad en ese sentido. O sea, como le decía al principio, no es porque la oposición diga una cosa u otra, es porque nosotros tenemos una visión autocrítica y por lo tanto tenemos la capacidad de decir, parado en todo lo logrado, porque en el Ministerio del Interior hubo una reforma estructural formidable. También hubo otras cosas que han explicado, por ejemplo, el aumento de delitos el año pasado, que fue una implementación complicada del nuevo Código del Proceso que desnudó descoordinaciones entre la policía, la fiscalía, la justicia. Yo creo que en estos operativos, que reivindico, está empezando a haber una mayor sintonía entre fiscalía y policía, que creo que es muy promisoria. Ahora, en esos operativos, uno de los requisitos es una buena coordinación entre organismos del Estado, ¿no? Claro, porque no es solamente un tema de seguridad y de represión, sino de aterrizar en ese territorio con otras áreas, ¿verdad?, que tienen que ver con el hábitat, la vivienda, la salud, etcétera, porque en realidad ahí hay que estar resolviendo, entre comillas, una situación compleja con múltiples dimensiones, múltiples problemas a la vez. No alcanza solo primero con el Estado la represión. Tiene que marcar presencia. Exacto. Para que ese espacio no lo aproveche el narco, que es lo que termina pasando. Absolutamente. Y una de las formas de marcar presencia es, dicen algunos modelos de ataque, por ejemplo, que se han utilizado en Colombia. Una de las formas que por lo visto inspira a este modelo que se está siguiendo ahora acá, es construir ciudad, ¿no? Es claro. Construir ciudad. Y estamos trabajando dotar efectivamente de servicios y de infraestructura a esas zonas. Exacto, porque estás trabajando en dos lógicas que van unidas ahí, ¿no? Que es combate a la fragmentación social. Lamentablemente el narco hoy ofrece alternativas en contextos críticos
que son obviamente muy negativas, y alternativas de ingreso, alternativas de formas de vida, que hay que combatir drásticamente, y por lo tanto resolver los temas, es una cuestión que se retroalimenta. Uno resuelve temas de seguridad, pero además resolviendo estos temas de seguridad trae en este esquema multidimensional también combatir la fragmentación social. Ahora, ¿no? eso requiere inversión, eso requiere poner dinero en obras. Sí, claro, pero primero requiere... Ha habido intenciones en esa dirección. Ha habido algunos procesos. Sin embargo, hubo que de recortarlas porque la plata no daba. Bueno, ¿no? obviamente uno va al ritmo de que también de que los recursos lo permiten, pero creo que el primer paso que ya se ha dado y que me parece fundamental es el cambio de cabeza, el cambio de filosofía en este tema, con este nuevo discurso mucho más claro y contundente y firme de combate a la delincuencia. Hay otras medidas que tenemos que avanzar en materia de seguridad, que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas carcelarias, con la lógica de rehabilitación. Yo soy muy partidario de la descentralización del Instituto de Rehabilitación del Ministerio del Interior, o sea, quitar el ámbito de la rehabilitación de la lógica policial, porque la policía tiene como vocación institucional la prevención y la represión del delito, pero la rehabilitación es una cuestión bastante diferente, y históricamente en Uruguay las cárceles, digamos, tienen más bien una lógica de represión, porque de hecho son como una extensión de la actividad policial. Creo que eso lo tenemos que corregir institucionalmente y en políticas, porque hay que pasar de la lógica de represión a la de rehabilitación. Ya hay experiencias, ¿no? Como la del polo industrial del CONCAR, que implica un cambio de mentalidad también. Entender que la privación de libertad no puede ser tener a la gente encerrada en una celda 20 y pico de horas por día, porque ninguno de nosotros, Cotelo, va a salir muy bien de eso, sino entender que la gente privada de libertad también tiene que tener una vida, ¿verdad?, asociada a trasladarse, interactuar, tener preocupaciones cotidianas de empleo o de estudio, ¿verdad?, para ayudar a la reinserción y la rehabilitación. Enseguida, en la última parte de la entrevista, quiero preguntarle por otro capítulo programático. Vergara, para terminar, quiero preguntarle por políticas sociales. Bien. Usted sostuvo que las políticas destinadas a erradicar la pobreza tienen que atacar la realidad de manera más coordinada que en el pasado y de forma multidimensional, limpiando muchas ineficiencias que implican derroche de recursos. ¿Qué es lo que está criticando de lo hecho hasta ahora? Estoy planteando que hoy enfrentamos una problemática social diferente a toda aquella pobreza que de alguna manera se redujo durante estos años. Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, casi el 40% de la población estaba en condiciones de pobreza, más del 4% estaba en condiciones de indigencia, de extrema pobreza. Aquel 40 se transformó hoy en un 8 y la indigencia está muy cercana a 0. Pero esa pobreza que bajó, 1/3 de la población salió de la pobreza en estos años, pero era gente que había caído en la pobreza sobre todo con la pérdida del empleo durante la crisis. Por lo tanto, esa pobreza se atacaba con creación de fuentes de trabajo, y reitero, durante los 2 primeros gobiernos del Frente se crearon 300.000 puestos de trabajo, y con algunos programas de transferencias de ingresos. Pero hace un rato que estamos como estancados en este 8%, porque ahora llegamos al núcleo duro de la pobreza. Y este núcleo duro de la pobreza no tiene esas características, sino que está más bien asociada a la fragmentación, a la fractura social. Bueno, es un tema multidimensional, no es de ingresos estrictamente. Bueno, yo le preguntaba qué es lo que usted critica, porque da la impresión de que si las cosas son como usted señala, no se está trabajando con las políticas adecuadas, entonces. Yo creo que desde hace un tiempo. Ahora hay que revisar esa lógica de políticas sociales, en el sentido de que la problemática es distinta. La problemática es de fragmentación social, que implica cosas de ingresos, pero además temas educativos, de salud, de hábitat, de saneamiento, de seguridad, vivienda, subculturas que hay que entender. En teoría, esas disciplinas, esos rubros, ¿no han estado formando parte de las políticas sociales hasta ahora? Pero yo lo que digo es que no necesariamente hemos logrado una buena articulación en el aterrizaje a ese territorio de fragmentación. Obviamente el Estado ha desarrollado
muchas cosas en todas estas cuestiones, ¿verdad? Hizo una enorme reforma del sistema de salud, se ha trabajado en el tema vivienda, se ha trabajado en temas de saneamiento, de hábitat. Sin embargo, en clave de aterrizar en un territorio de fragmentación social, todo eso tiene que llegar de manera coordinada y articulada. Y muchas veces llegamos de manera fragmentada, de a pedacitos, y así no estamos teniendo buenos resultados. Yo creo que este es un tema que no es de crítica a lo que se hace, sino que sí es de reformulación de políticas. Y no es un tema que uno ponga el foco, por ejemplo, en el MIDES. Si bien el MIDES es el organismo que institucionalmente tiene la responsabilidad de coordinar las políticas sociales, el MIDES es un ministerio que es par con todos los demás. Acá necesitamos una mayor articulación que incluya al MIDES, salud pública, vivienda, economía, el Ministerio del Interior, etcétera. Y bueno, yo creo que eso parte por una visión de tener alguna parte de las políticas mucho más transversales y coordinadas para atacar un problema que es diferente, que es más complejo, que es multidimensional. 2 preguntas para respuestas breves en el final. Depende de las preguntas. ¿Usted sería más riguroso con las contraprestaciones que se le exige a quienes reciben beneficios sociales? Yo soy partidario de las contraprestaciones, sobre todo por el hecho de que las contraprestaciones que hoy se exigen son, de todas maneras, obligaciones de las familias, ¿verdad? Porque exigir como contraprestación que los chiquilines vayan a la escuela o al liceo y que estén vacunados, estoy caricaturizando, por supuesto, son cosas que los padres los tienen que hacer de todas maneras, la tendrían que hacer de todas maneras. Yo creo que las contraprestaciones han ayudado, hay algunas familias que obviamente no, y me pareció correcto que eso implicara los cambios en las transferencias. Yo soy partidario de las contraprestaciones. Pero hay que ser más exigente, dice usted. Bueno, en los controles se ha sido exigente porque el BPS no, pero digo, ha tenido... incorporar otras contraprestaciones. Bueno, eso hay que pensarlo un poco más, sobre todo por el tipo de población en clave de fragmentación social, que ahí habría que pensar un poco más. Y en este nuevo enfoque de las políticas sociales, ¿también se necesitan unas específicas para los expresos, por ejemplo? Sí, yo creo que tiene que haber políticas que yo le llamaría postpenitenciarias. Porque ¿Ese es un déficit hoy? Es un déficit hoy, que es de la sociedad. Porque la sociedad a veces le exige a los reclusos que se preparen, que estudien o que trabajen incluso mientras están privados de libertad, con lógica de que después se van a rehabilitar y a reinsertar en la sociedad, pero ¿quién no sabe que la reinserción en la sociedad, en el mundo del trabajo, a veces en las propias familias, no es un camino de rosas, ¿verdad? Que alguien consiga trabajo hoy en el Uruguay, habiendo tenido antecedentes penales, aún habiendo hecho los deberes, digamos, de rehabilitación, no es nada sencillo. Yo creo que hay que focalizar eso como una problemática específica para ayudar a la reinserción social, que eso va a también tener buenas consecuencias en materia de seguridad, porque si uno cierra todos los caminos de reinserción, la seguridad no va a mejorar tampoco. Y eso también hay que verlo desde políticas incluso de incentivos económicos, ¿no? Para contribuir a que los exreclusos que hayan hecho los deberes, que hayan trabajado mientras estaban privados de libertad, que hayan estudiado, se hayan preparado, tengan chances efectivas de reinserción social. El Estado tiene responsabilidades para perfeccionar políticas en esa dirección. Economista Mario Vergara, precandidato a la presidencia de la República en el Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto.